En consulta, los pacientes vienen a terapia y me preguntan que por qué no funciona pensar positivo. Me comentan, he estado pensando muy positivo, pero no veo resultados. De hecho, las cosas no están saliendo como yo quería o planeaba que salieran. Eso me frustra mucho y aunque yo sigo pensando que todo va a estar bien, pues las cosas no están bien. Entonces por eso decidí grabar este episodio para hablar de eso de los pensamientos positivos. Preguntarnos si de verdad sirve tener pensamientos positivos. Y bueno, para mí desde este espacio terapéutico me doy cuenta que sí sirve cuando tú lo acompañas de la emoción. Es decir, que si tú empiezas a pensar positivo y realmente lo sientes, significa que ya está instalado un patrón, un sistema, y eso te va a llevar eventualmente a conducirte de cierta forma. Entonces, ¿solamente el pensamiento positivo sirve? No, no sirve solamente el pensamiento positivo, sirve sentir eso que tú estás pensando, porque lo que sientes te hace resonar. Resonar es lo que va a hacer o va a generar que tú atraigas la experiencia, que tú atraigas a tu vida eso que estás sintiendo. Vamos a poner un ejemplo. Decir, por ejemplo, los pacientes me dicen, es que yo digo todo va a estar bien, sí, todo va a estar bien, pero en el fondo sientes miedo. Entonces, eso es lo que realmente sientes. O sea, entonces no hay una coherencia. Realmente, ¿cuál es tu frecuencia? ¿Cuál es tu vibración? El miedo. Tú estás vibrando en miedo. Independientemente de que estés diciendo estos mantras o estas frases de todo va a estar bien, pero en el fondo tú sientes miedo. Entonces, ahí no sirve. Ese es el mensaje que siempre estamos enviando, de acuerdo a lo que sentimos. Somos energía que está en frecuencia, que está en coherencia, y cuando no estamos en coherencia, lo más fuerte va a ser lo que sientes que el pensamiento positivo. Los pensamientos positivos, yo me doy cuenta que tapan o cubren a la masa de pensamientos negativos o a las sensaciones negativas. O sea, queremos decir que todo va a estar bien, sí, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero en realidad solamente estoy diciéndolo como dice esta frase de dientes para afuera, porque en realidad en mi interior tengo un cúmulo de pensamientos negativos, de sensaciones que no están en coherencia con este mantra o esta frase positiva. Entonces, la idea de compartir esto es para que tú te empieces a centrar en qué, en sentirte segura, en sentirte o seguro, en sentirte confiado, en autoobservar en qué frecuencia me encuentro. Y la frecuencia tú te vas a dar cuenta porque va a ser una sensación, es una sensación, es un feeling, es esta emoción que tú estás ahí resonando con ella. Te tienes que fijar en cómo te sientes, qué preguntas me tengo que hacer en el día, eso. En el momento en que vas a tomar una decisión, aunque digas todo va a estar bien, obsérvate y checa cómo te estás sintiendo para ver si es verdad que está en coherencia el todo va a estar bien con la confianza. Si tú te estás diciendo que todo va a estar bien y estás sintiendo confianza, eventualmente te vas a dirigir con confianza. Entonces, un pensamiento positivo te hace sentir confianza, pero porque tú lo provocas, porque en el fondo confías. Ahora, ¿cómo le hago para sostener esa confianza? Sosteniendo pensamientos de confianza, no necesariamente pensamientos positivos. Entonces, si yo me quedo pensando en que me siento súper bien, me siento confiado, siento que todo va a ir marchando bien y empiezas a usar tu mente para traer dos o tres argumentos que acompañen esa sensación. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí esto se va a dar? ¿Por qué sí me estoy sintiendo de esta manera? Entonces empiezo a generar toda una frecuencia, toda una vibración, todo este feeling que ahora sí estoy en esa frecuencia. Ahora sí me sirvió agarrar ese pensamiento positivo, pero el pensamiento positivo solo no funciona. Ahora, yo sé que mucha gente usa mantras, usa frases
Y es por eso que es importante saber, ok, úsalas, pero el que las uses no va a significar que cambie tu frecuencia. Tu frecuencia va a cambiar cuando realmente tú lo sientas. Y para sentirlo tiene que haber un cambio en la creencia, tiene que haber un cambio en las posibilidades que has estado pensando últimamente en tu mente. Entonces, el pensamiento positivo te va a hacer sentir confianza, libertad, entonces significa que no solo es un pensamiento positivo, sino que también se instaló un programa o una creencia poderosa. Y si a eso le agregas argumentos de por qué sí esto va a ser, por qué va a salir bien, ahí estás, ya te quedaste, ¿no? Así que la invitación es a que obviamente cuestiones estos pensamientos negativos que siempre se esconden detrás de estos mantras positivos. Si tú descubres a qué le tienes miedo, indagas en ese miedo. El miedo, ya hemos hablado en varios episodios, es una ilusión. Es algo donde tú usas tu mente para empezar a crear estos hologramas, creyendo que te van a servir para algo. Y entonces tienes que elegir no generar esos hologramas, cambiar de hologramas y empezar a generar hologramas de confianza y mantenerte ahí. Entrenar tu mente es como entrenar tu cuerpo. Tu cuerpo tú lo entrenas y a veces el cuerpo no quiere hacer ejercicio, pero tu cerebro le ordena que lo tiene que hacer porque tú tomaste una decisión de hacerlo y empiezas a hacerlo y eventualmente te empiezas a sentir muy bien. Es lo mismo cuando estamos hablando de entrenar nuestra mente. Entrenar nuestra mente va a requerir de un esfuerzo, va a requerir de una constancia y sobre todo de una presencia. Cuando tú estás muy presente, cuando realmente conectas contigo en cualquier instante, ese momento de presencia puede hacer que cambie tu vibración, puede hacer que cambie toda la dinámica de lo que estabas viniendo, de lo que venías haciendo, sobre todo de pensar positivo nada más. Entonces, la invitación es a que cuestiones estos pensamientos negativos, indagues, deséchalos, observa que no te sirven, y piensa, ¿de qué me sirve generar estos hologramas, estas posibilidades en mi mente? ¿De qué me sirve? La gente que tiene esta adicción a pensar en posibilidades negativas o en catástrofes o en historias de terror, están adictos a ellos. Es como una adicción, sí, pero también es una costumbre. Ya están acostumbrados a hacer este gesto y dicen que es porque les sirve. Y yo siempre pregunto, ¿te sirve para qué? Para estar prevenido. Y no es verdad, no funciona estar prevenido, porque siempre la vida nos está retando y nunca usamos los recursos que según nosotros habíamos generado si esa cosa pasara. Siempre hacemos lo opuesto, o hacemos otra cosa, o lo espontáneo, ¿no? Así que necesitas pedirle una orden a tu cerebro de desechar para que no estés tapando todo esto con pensamientos positivos. Es bien importante que te des cuenta de que si no está jalando una ecuación que tú empezaste a inventar, observes por qué no jala. Tú puedes decir, voy a ser millonario o ya soy millonario, pero en el fondo no te sientes millonario. En el fondo te sientes pobre, en el fondo te sientes carente, pero estás ahí, entonces vienen a terapia y es que no jala. Claro, no va a jalar y no funciona porque está mal, no estás en coherencia. La coherencia tiene que ser que estés, tu pensamiento esté alineado a lo que sientes y eso que sientes va a hacer que actúes de cierta forma. Por ejemplo, cuando una persona está confiada, se nota. ¿Y cómo se nota? ¿Poco puedes leer sus pensamientos? No, pero se siente que está confiada. ¿Cómo camina una persona que está confiada? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo habla una persona que está confiada? Bueno, a eso me refiero. Con que un pensamiento positivo no sirve. Sirve que hagas todo el combo, que realmente pienses de esa forma, que realmente te sientas de esa forma y que realmente actúes de esa forma. Entonces, cuando tú en tu mente quieres empezar a usar frases positivas, encárgate de hacerlo completo. Encárgate de sentirlo y para sentirlo tienes que estar contigo y tienes que observarte y tienes que estar presente y en ese momento tomas la decisión de sentirte confiado y das 2 o 3 argumentos a tu mente de por qué sí te van a salir las cosas y cómo te vas a conducir de esa forma.
Cuando alguien está diciendo que todo va a salir bien, pero en el fondo tiene miedo, también se nota. Entonces, bueno, la invitación de hacer esta propuesta, este podcast, era para invitarte a que hagas la estructura entera, a que realmente, si vas a usar un pensamiento positivo, lo acompañes, arrópalo, estate contigo, siente, y eso va a hacer que eventualmente actúes de esa manera.